Pues bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias, un episodio que creo que como los últimos va a ser más bien cortito y que también más o menos como los últimos pues te voy a contar una de esas ideas, una de esas neuras que tengo en la cabeza y que me viene frecuentemente, pero que luego la verdad que normalmente no expreso o no expreso mucho, entonces me aprovecho que tengo este canal para que lo escuche quien me quiera escuchar, en este caso pues tú que estás, bueno, pues que estás viendo, estás oyendo este episodio. Y bueno, en este episodio hablo, comillas, de la sociedad. Una palabra que es una palabra en la conversación, en los debates, en las discusiones, una palabra que es comodín, que es una palabra pues poco concreta. ¿Qué es la sociedad? Pues bueno, de alguna forma supongo que se quiere decir pues el contexto en el que nos movemos. Puede ser tu comunidad, a veces es casi hasta el mundo. Tiendo a pensar que normalmente en nuestra cabeza, cuando hablamos de sociedad, tendemos a pensar a nivel típicamente país. En mi caso, pues la sociedad española. Y cuando se habla de la sociedad y describimos la sociedad, pues hombre, se pueden decir muchas cosas de ellas, pero en general decimos que es una sociedad pues, que es consumista, que es materialista, que es hedonista, que es egoísta, bueno, un montón de istas que en general tienden a ser más bien, o tendemos a destacar más bien las cosas negativas, ¿vale? Pero un poco como te digo, ¿qué es la sociedad? Pues es una cosa ambigua, pero es evidente que si hablamos de materialismo, de hedonismo, de egoísmo, no estamos hablando de la sociedad, antes decía el país, como un entorno geográfico. En el fondo estamos hablando de la gente. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de la gente, de las personas que nos rodean y de las formas un poco de hacer, pero sigue siendo inconcreto, sigue siendo una cosa pues un poquito ambigua, pero que es ambigua, pero nos viene de miedo. Nos viene de miedo, pues, en el fondo, y de ahí el título del episodio, pues como excusa para atribuirle de alguna forma la culpabilidad de cosas que hacemos, como atribuirle una influencia inevitable en nosotros, y una influencia que normalmente cuando se la atribuimos es más bien perjudicial, es más bien malvada. Y así decimos que la sociedad nos lleva a consumir, que nos lleva a ser egoístas, que nos lleva a ser pues, poco solidarios. Bueno, este tipo de cosas que decía pues un poco más bien negativas y se plantea pues en los discursos en que aparece esto, discursos que por lo menos yo, y supongo en tu caso, pues oyes, bueno, pues en declaraciones a medios, bueno, en discusiones más o menos amplias, en debates, en tertulias, en medios de comunicación, y se habla de eso como una influencia que parece como si fuera algo inevitable, como que la sociedad nos obliga a ser consumistas, que nos obliga a ser egoístas, que nos obliga a todas esas cosas pues, malas, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, tendemos a hablar de la sociedad como algo malvado, pero inconcreto. Pero ese inconcreto pues, es una excusa fantástica que nos permite descargar en los demás, esos demás un poco ambiguos, pues culpas, vicios, defectos, cosas así. Además, cuando te digo, pues eso se habla en tertulias, se habla en medios, pues hombre, parece, bueno, a mí no me lo parece, pero yo creo que se pretende un poco transmitir eso, un cierto análisis, vamos a decir, intelectual, como si hablar de la sociedad fuera, bueno, pues como que entiendes el mundo o que tienes un cierto barniz sociológico, precisamente, que sabes entender la mecánica de cómo funcionan las cosas, pero en el fondo yo creo que no es así. Es una forma ambigua de ideas sin análisis y sobre todo, y un poco es a lo que voy, por eso también el título del episodio, es una forma de externalizar la propia responsabilidad, de hacer como que un poco sea la sociedad la que es culpable, tiene una fuerza inmensa que nos condiciona y que nos hace hacer cosas que, si no, a lo mejor nosotros pues no haríamos nosotros que somos buenos y fantásticos. Entonces, aparte de ese, para mí, falso aire intelectual, además es fantástico como es inconcreto, es difuso. No estamos hablando de nadie en concreto, ni siquiera tampoco tiene por qué molestar mucho a nadie, porque no estás atacando a ningún grupo, a ninguna persona. Hablas, bueno, pues de la sociedad. Así que es fácil, en esos entornos que te digo, pues en conversaciones, en debates, en tertulias, pues hasta es fácil obtener asentimiento los que están ahí y dicen, sí, sí, la sociedad, esa cosa que
Pero de nuevo, sigo pensando que es una coartada intelectual, pero sobre todo es una coartada de responsabilidad. Es una forma de no mirar de frente a los problemas, de no asumir la propia responsabilidad, de que la culpa, si la hay, y la responsabilidad estén fuera de ti, estén en esa sociedad. Además, si lo piensas, te decía, bueno, sí, una sociedad, pues, a lo mejor puede ser a nivel de país, pero si te influye, ¿qué es esa sociedad? ¿Pero quién es? ¿Quién te puede influir? ¿Es tu pareja? ¿Son tus hijos? ¿Tus padres? ¿El resto de tu familia? ¿Tus cuñados? Es, no sé, son los vecinos, tus jefes, tus compañeros de trabajo. ¿Quién es esa sociedad que te está influyendo y que tiene una influencia tan inevitable y tan imposible de parar, aunque sea negativa y aunque tú no quisieras? Como te digo, en el fondo es que yo creo que es una excusa, es una coartada y es un escape pues fácil. No voy a negar porque es así, el contexto nos influye. Vivimos en un entorno, una época histórica, vivimos en un entorno cultural, hemos recibido una herencia, tenemos un contexto y es cierto que ese contexto nos influye y no puedes juzgar, o yo creo que no es justo juzgar las acciones de una persona, sus valores, incluso sin tener en cuenta un poco el ámbito geográfico y sobre todo temporal en que vivimos. No puedes juzgar igual a una persona hoy en día en muchos valores que podemos tener que a lo mejor hace 50 o 100 años porque las cosas eran muy diferentes. Incluso no puedes juzgar igual probablemente cómo se comporta una persona, bueno, en España, que es donde yo vivo, a yo qué sé, en África o en China, porque realmente tiene una herencia y sí es verdad que existe una cierta influencia. Pero, aunque reconociendo esa influencia, pues creo que somos o debiéramos ser seres racionales, somos o debiéramos ser seres libres, somos o debiéramos ser seres autónomos, somos o debiéramos ser seres responsables y tenemos o deberíamos tener libre albedrío. ¿O no es así? ¿Tú no sientes que eres autónomo, responsable? ¿No sientes que tienes libre albedrío? Así que, por favor, no me hables de la sociedad. Asume directamente las responsabilidades de aquello que haces, de tus opiniones o de tus actuaciones. Toma el timón de tu vida. No me pongas excusas con la sociedad. Al fin y al cabo, tú tienes inteligencia, tienes juicio, tienes libertad, tienes libre albedrío. Tú eres responsable. No, no me parece admisible, no me vengas con que es la sociedad que te obliga. Tú estás al mando, tú tienes el timón de tu vida, así que toca asumirlo sin excusas. Y bueno, pues esto era un poco mi neura de hoy. Como has visto, ha sido un episodio breve. Espero no haber sido agresivo, pero sí por lo menos dejar una idea clara y bueno, invitarte, si es tu caso, a no delegar o no externalizar en la sociedad las responsabilidades, sobre todo las responsabilidades más éticas, y a bueno, asumir tú la responsabilidad de lo que haces y de tus actos e intentar en tu entorno influir también. Bueno, pues gracias por tu atención y espero verte la semana que viene en un nuevo episodio de Divergencia.